Estas son las 4 críticas más fuertes que Rafa Márquez ha lanzado contra el fútbol mexicano, y las dijo él, con micrófono, en entrevistas reales, desde adentro del cuerpo técnico de la selección. No fue un comentarista, no fue un exjugador amargado hablando en un podcast. Fue el auxiliar técnico del Tri, el hombre que tiene contrato firmado para ser el próximo director técnico de México rumbo al Mundial 2030, quien se sentó frente a las cámaras y dijo lo que los directivos no dicen, lo que los medios suavizan y lo que los aficionados llevamos años sospechando. Hoy vamos a ver exactamente qué dijo, cuándo lo dijo y por qué viniendo de él tiene un peso que no tiene viniendo de nadie más. Antes de entrar en sus palabras, hay que entender por qué pesan diferente a las de cualquier otra persona. Rafa Márquez tiene 148 partidos con la selección mexicana, 5 mundiales, todos como capitán, 19 partidos mundialistas, un récord que comparte únicamente con jugadores como Luka Modric y Antoine Griezmann. Ganó 2 Champions League, 4 La Ligas y una Copa del Rey con el Barcelona. Ganó una Copa Confederaciones y 2 Copas Oro con el Tri. No hay ningún jugador mexicano en la historia que haya llegado donde él llegó. Ninguno. Y después de todo eso, cuando se retiró en 2018, no se fue a cobrar como embajador. Se puso a estudiar el oficio desde abajo. Empezó en las fuerzas básicas. El 28 de junio de 2022 asumió como entrenador del Barcelona B, el equipo filial del club más exigente del mundo. Dirigió 82 partidos. En 2024 llevó al equipo hasta la final del playoff de ascenso a Segunda División. Y en ese momento, con ofertas de Portugal y de Francia para debutar como entrenador de Primera División, recibió una llamada de México y aceptó venir, no porque fuera el camino más fácil, sino porque, según él mismo dijo en su presentación oficial el 1 de agosto de 2024, mucha gente me dijo que me quedara en Barcelona, pero lo que me movió fue la oportunidad de una vez más representar a México. Ese sacrificio es importante para entender el peso de lo que viene. Cuando Márquez llegó, no llegó solo a ayudar en un mundial, llegó dentro de un plan estructurado que la FMF llamó el Proyecto 2030. El presidente ejecutivo de la FMF, Ibar Cisniega, lo confirmó en declaraciones a TUDN sin dejar espacio a interpretaciones. Dentro de la selección hay un contrato firmado con Rafa Márquez, donde tiene el contrato hasta 2030 para ser el próximo director técnico de la selección nacional. El director deportivo Duilio Davino fue más concreto aún. El contrato de Márquez como DT ya está cerrado en un 80%. Ya está armando su cuerpo técnico. Ya tiene nombres. Entre los que se mencionan están Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Aarón Galindo. Y el propio Márquez dejó claro desde el primer día cuáles son sus 2 grandes ilusiones en la vida: ser entrenador de la selección y poder regresar algún día al Barcelona como entrenador. Este no es un cargo de transición. Es el inicio de un proyecto de 6 años que él mismo va a dirigir. Y un hombre que está construyendo la selección del futuro, que está observando jugadores desde adentro todos los días, que tiene la responsabilidad de decidir quién representa a México en 2030, ese hombre habla con una autoridad diferente a la de cualquier comentarista externo. Con ese contexto claro, entremos en lo que dijo. Esta es quizás la crítica más directa que Márquez ha hecho sobre la mentalidad de la generación actual de jugadores mexicanos, y la hizo con una claridad que sorprendió hasta a quienes lo entrevistaban. Dijo que los futbolistas de hoy se conforman con tener tantos seguidores o ganar 3 pesos en lugar de ganar 1 millón. Y lamentablemente, eso está perjudicando al futbolista. Piénsenlo un momento. Un jugador mexicano que tiene 1 millón de seguidores en redes sociales, que aparece en comerciales, que sale en contenido patrocinado, ese jugador ya siente que llegó, ya tiene reconocimiento, ya tiene dinero. El hambre que necesita un futbolista para seguir creciendo, para entrenar más, para buscar un equipo más exigente, esa hambre se apaga con el confort. Y Márquez lo identificó con esa precisión. Los sueldos inflados y las redes sociales generan en los futbolistas mexicanos confort o un compromiso no tan importante con la selección. No es una crítica genérica, es una radiografía de por qué jugadores que tienen talento no terminan de dar el salto. ¿Por qué se quedan en la Liga MX cuando podrían estar en Europa? ¿Por qué llegan a la selección sin el nivel que se necesita para competir en un mundial? Y luego vino la exigencia. Márquez dijo que hace falta infundir en los jugadores hambre de comerse al mundo, de no conformarse con llegar solo a Primera División, de querer trascender, de querer imitar a grandes ejemplos. ¿Cuál es ese gran ejemplo? Él mismo lo es, el que se fue de México siendo joven, cuando nadie apostaba por él.
el que llegó a Europa a pelear su lugar sin garantías, el que terminó levantando Champions Leagues y siendo capitán de México en 5 mundiales. Esa actitud, esa hambre, es lo que Márquez dice que ya no ve igual en la generación que hoy disputa un puesto en la selección. Y eso nos lleva directamente a la segunda crítica. Porque el problema no es solo de actitud, es también de nivel. En agosto de 2024, días después de su presentación oficial, Márquez habló con Tudden sobre la regla de menores en la Liga MX, la norma que obliga a los equipos a incluir jugadores jóvenes mexicanos en sus plantillas. Y ahí dijo algo que muy pocos funcionarios dentro del fútbol mexicano se atreven a decir públicamente. Sobre estos jugadores jóvenes que el sistema obliga a incluir, que teóricamente son el futuro de la selección, Márquez dijo: la idea o lo que visualizamos es que no están al nivel. ¡No están al nivel! Esas 4 palabras, dicho por el auxiliar técnico de la selección nacional, el mismo hombre que va a ser el próximo DT del Tri, son devastadoras. Porque estamos hablando de los jugadores en los que México está apostando para el siguiente ciclo. Los que deberían estar madurando ahora para ser competitivos en 2030. Y su evaluación honesta es que hay mucho trabajo por delante. Ahora, Márquez no se quedó solo en el diagnóstico. Aclaró: pero vas a tener que trabajar para que estén al nivel. Es una crítica que viene acompañada de responsabilidad. Él no está diciendo que esos jugadores son un caso perdido. Está diciendo que el sistema no los está desarrollando correctamente. Que llegan a la selección sin el rodaje, sin la exigencia, sin la experiencia que necesitan para competir a nivel mundial. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no tienen ese rodaje? ¿Por qué no tienen esa experiencia? La respuesta de Márquez apunta directamente a los dueños de los clubes. Esta es quizás la crítica más incómoda de todas, porque señala a personas con poder económico y político dentro del fútbol mexicano. Márquez fue directo: necesitamos más jugadores mexicanos en Europa. Yo les digo a los jugadores mexicanos, váyanse a Europa. Mientras más se vayan a Europa, más van a crecer como futbolistas, como personas, y van a tener más experiencia y calidad, y luego rompió cualquier argumento que pudiera usarse como excusa. Que se vayan a Europa, y si es un equipo bueno, mejor. Si es un equipo regular, que se vayan. Si es un equipo medio bajo, que se vayan. No importa el nivel del equipo europeo, importa la exposición a otra cultura futbolística, importa competir contra jugadores de otro nivel, en torneos más exigentes, con una presión diferente a la que existe en la Liga MX. Pero si todo el mundo sabe esto, si Márquez lo sabe, si los aficionados lo saben, si los propios jugadores lo saben, ¿por qué no están yendo? Ahí Márquez apuntó al verdadero obstáculo, a los dueños y directivos que poseen la propiedad de sus derechos por 3 o 4 años de contrato, que los cedan con opción a compra. Esa es la manera como yo salí. Quieren solo el beneficio económico. Pónganlos a prueba como me pusieron a mí. No van a perder, van a invertir. Ese quieren solo el beneficio económico es una acusación directa. Hay jugadores mexicanos que podrían estar en Europa ahora mismo, que podrían estar creciendo, compitiendo, mejorando, que podrían volver siendo mejores para la selección, pero sus clubes los tienen retenidos porque son un activo económico, porque mientras jueguen en México, el club controla sus derechos, controla su imagen, controla sus ingresos. Mandarlos a Europa implica ceder control. Y los dueños, según Márquez, no están dispuestos a hacer eso. El Kaiser sabe de lo que habla. Él salió así. Alguien creyó en él, le cedió su carta, lo dejó ir. Y el resultado fue el mejor defensor de la historia del fútbol mexicano. ¿Cuántos Rafa Márquez se han quedado atrapados en un contrato de la Liga MX sin poder dar ese salto? Esa es la pregunta que nadie en el fútbol mexicano quiere responder. Pero hay una cuarta crítica de Márquez que va todavía más atrás, más profundo, antes de que los jugadores lleguen a la Liga MX, antes de que tengan contrato, antes, incluso, de que sean adolescentes. En febrero de 2026, en el marco del segundo Congreso del Fútbol Formativo, Rafa Márquez dijo algo que nadie esperaba escuchar de un miembro del cuerpo técnico de la selección nacional. Habló de corrupción, no de corrupción en los árbitros, no de corrupción en las transferencias, de corrupción en las categorías formativas, de corrupción que le llega a los niños desde que aprenden a patear un balón. Sus palabras exactas: creo que se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que me duele decirlo, que es cultural, el tema de la corrupción que hay, que dice que si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar. Y fue todavía más directo. Sí lo quiero mencionar, porque es algo que tenemos que cambiar como sociedad y no manchar el máximo deporte que tenemos, el fútbol. Deténganse un momento en lo que acaba de decir. El auxiliar técnico de la selección mexicana
el futuro director técnico del Tri, está diciendo que en el fútbol formativo de México hay entrenadores y directivos que cobran a los padres de familia para que sus hijos jueguen. Si tienes dinero para pagar, tu hijo juega. Si no tienes, tu hijo se sienta en la banca, aunque sea el más talentoso del equipo. ¿Qué significa eso para la selección? Significa que hay jugadores con talento real que nunca fueron vistos, que el dinero de su familia determinó si llegaban o no a las categorías menores, que la selección mexicana, en consecuencia, no siempre ha tenido a los mejores jugadores, sino a los que pudieron pagar para que los vieran. Y Márquez fue más lejos todavía. Dijo, hoy les preguntas a 10 niños qué quieren ser mañana. A lo mejor 8 dicen ser futbolistas y alguno te dice que vivir de lo malo para tener dinero rápido. No lo dijo como metáfora, lo dijo como una realidad que él mismo ha visto. Una realidad donde a veces el camino ilegal parece más accesible que una carrera deportiva honesta, porque la carrera deportiva honesta tiene un costo que no todas las familias pueden pagar. Eso no es un discurso de motivación, es el diagnóstico más duro que se puede hacer sobre el fútbol mexicano. Y lo hizo el hombre que en menos de 4 años va a tener en sus manos la responsabilidad de construir la selección del futuro. Todo lo que Márquez ha dicho sobre el confort, sobre el nivel, sobre los dueños de clubes, sobre la corrupción formativa, se puede ver reflejado en lo que pasó con la convocatoria para el Mundial 2026. La ausencia más comentada fue la de Irving Lozano, el Chucky, un jugador que parecía intocable, figura en Rusia 2018, inamovible en convocatorias anteriores. Quedó fuera del Mundial que se juega en su propio país, porque perdió protagonismo en el San Diego FC de la MLS. Ya no estaba rindiendo al nivel que se necesita. También quedaron fuera Carlos Rodríguez, Germán Berterame, Everardo López y Richard Ledesma. Marcel Ruiz quedó afuera por lesión de ligamento cruzado, situación médica fuera de control. Los demás, por decisión técnica. Márquez lleva casi 2 años observando a estos jugadores desde adentro. Los ve en entrenamientos, analiza su actitud, su compromiso, su nivel real en el día a día. Cuando habla de jugadores que se conforman con el confort, no lo dice como observador externo, lo dice como alguien que tiene información de primera mano, y la convocatoria final, con sus ausencias y sus inclusiones, refleja las decisiones de un cuerpo técnico del que Márquez es parte activa. Los 26 que fueron al Mundial lo ganaron dentro del proceso. No hay sorpresas ni regresos de jugadores que habían desaparecido del radar. Esa es la filosofía del proyecto. El que trabaja, el que rinde, el que tiene hambre, ese va. El que no, se queda afuera sin importar el historial ni el nombre. Hay que ser honestos, no todo el mundo confía en que este proyecto va a llegar a buen puerto. Hugo Sánchez, uno de los entrenadores más respetados de la historia del fútbol mexicano, expresó en declaraciones a medio tiempo su apoyo a Márquez, pero también su escepticismo sobre los directivos de la federación. Dijo, ojalá que le cumplan, porque no me fío mucho de los directivos mexicanos. A mí me hicieron daño por no apoyarme y respaldarme. No creo que, en un momento dado, si la selección hace un buen papel, le den a Rafa lo que supuestamente le prometieron. Eso me va a doler mucho. Es una advertencia basada en experiencia propia. Hugo Sánchez vivió en carne propia lo que es que la federación cambie de rumbo cuando no conviene, y le está diciendo a Márquez, cuidado, porque este sistema tiene una historia de no cumplir sus promesas. El contrato está firmado, Ibar Cisniega lo confirmó, Duilio Davino lo confirmó, pero en el fútbol mexicano, como en muchas otras cosas, la diferencia entre lo que se firma y lo que se cumple no siempre es la misma. Márquez lo sabe, y aún así decidió venir. Eso, en sí mismo, dice algo sobre la convicción que tiene en el proyecto. Regresemos a donde empezamos. Rafa Márquez habló sobre los jugadores que no merecen estar en la selección, pero no lo hizo señalando nombres. Lo hizo algo más difícil y más valiente. Señaló el sistema completo que produce jugadores que no merecen estar. Señaló la mentalidad de una generación que prefiere los seguidores al trabajo. Señaló el nivel insuficiente de los jugadores jóvenes que deben ser el futuro. Señaló a los dueños de clubes que retienen talentos por conveniencia económica. Y señaló la corrupción que filtra jugadores desde que tienen 10 años, antes de que cualquier seleccionador pueda hacer algo al respecto. 4 críticas, 4 problemas reales, 4 frentes de batalla para el hombre que tiene un contrato firmado hasta 2030. La diferencia con otros que han dicho cosas parecidas es que Márquez no lo dijo desde afuera, lo dijo desde adentro, con poder real, con la posibilidad de cambiar lo que critica. Él vivió el camino correcto. Salió de México cuando era joven, se fue a Europa sin garantías,
compitió en los estadios más grandes del mundo y volvió siendo el mejor defensor que este país ha producido. Lo que le pide a la siguiente generación no es nada que él mismo no haya hecho. Lo que le exige al sistema no es nada que el sistema no debería garantizar desde siempre. La pregunta que queda, la misma que se repite en cada ciclo, en cada generación, en cada proyecto que empieza con ilusión, es si esta vez será diferente. ¿Pueden ustedes como aficionados hacer algo para que lo sea? Sí, exijan lo mismo que exige Márquez. No aplaudan a jugadores que no rinden solo porque tienen historia. No defiendan privilegios que no se ganaron dentro de la cancha. No acepten que el fútbol mexicano sea siempre así. Escriban en los comentarios, ¿creen que Rafa Márquez puede realmente cambiar el fútbol mexicano desde adentro? ¿O el sistema es más fuerte que cualquier individuo? Y si este tipo de contenido, sin inventos, con fuentes reales, con respeto a su inteligencia, es lo que quieren ver en este canal, ya saben qué hacer. ¡Viva México!